La corrección del lenguaje. La corrección lingüística es el proceso de revisión de cualquier texto original con la finalidad de interferir en cualquier aspecto ortográfico, sintáctico o semático suspendible para una mejora. La finalidad de los correctores es adecuar el escrito a las normas y a su contexto. Las correcciones lingüísticas son necesarias para poder mantener el buen uso de la lengua y evitar los errores de su comprensión. Característica de corrección del lenguaje. Énfasis en la fase del desarrollo lingüístico y uso del lenguaje comprensible. Respeta el silencio inicial, ritmo y estilo personales de aprendizaje. Permite cometer errores en su producción, corrección flexible e indirecta. Usa materiales visuales y concretos, juegos, dramas, trabajos en grupos. Para que un texto esté correctamente escrito, ante todo debe predominar la precisión, claridad. Neologismo. Un neologismo es dentro de un determinado idioma una palabra o expresión relativamente reciente y aislada que se está haciendo de uso corriente, sin llegar a ser del todo aún. Con frecuencia se relaciona con una innovación técnica o cultural en la sociedad. Una palabra nace generalmente cuando surge una nueva realidad que exige ser nombrada. Por ejemplo, inventos y descubrimientos, y también para nombrar nuevos fenómenos políticos, económicos o culturales. Un término nuevo es un neologismo con respecto a la época en que surge. Luego, y teniendo en cuenta ciertos parámetros, deja de serlo. En el idioma español fueron en su momento neologismos palabras como anestesia, guillotina, autopsia, bolígrafo, telescopio, radar, tren, ovni, robot. Parte de los neologismos provienen de otras lenguas como el inglés y el francés. ¿Cómo se forman los neologismos? Los neologismos pueden tener muy distintos orígenes, pero sea cual sea el procedimiento y la lógica que los trae a la existencia dentro de un idioma, siempre se consideran intentos del idioma por adaptarse a una realidad específica. Los mecanismos usuales de creación del neologismo no son muy distintos de los que se han empleado tradicionalmente en la historia de los idiomas, como son siglas y acrónimos, composición o parasíntesis, métodos de derivación, préstamos del extranjeros, onomatopeyas. Tipo de neologismo. A partir de lo visto sobre su origen, el modo más simple de clasificar los neologismos sería a partir del método empleado para crearlo. Sin embargo, una mirada más estrecha puede diferenciarlos también conforme a lo siguiente. Neologismo de forma. Se construye mediante la palabra ya existentes en la lengua, a través de los procesos antes mencionados de la composición o derivación. Neologismo semántico. En cambio, se obtiene cuando una misma palabra ya excelente en el idioma adquiere nuevos sentidos. Extranjerismo. Como hemos dicho ya, en el caso que provengan de otros idiomas, ya sea que respetemos o no su forma y su pronunciación. Y por último, el barbarismo, que son pronunciaciones o formulaciones erróneas del idioma, pero que al transmitirse y popularizarse, acaban por gestar nuevos términos como ocurrió con sede y sidi. Ejemplo de neologismo. Una lista adicional de neologismos no nombrados hasta ahora incluye los siguientes. Blogs, término empleado en Internet para designar a los diarios o bitácoras en línea. Es a su vez anglicismo. Googlear, verbo surgido a partir de la invención de la plataforma de búsqueda en Internet Google. Y por último tenemos smartphone, un neologismo y anglicismo de uso común para teléfono inteligente, o sea, teléfono computarizado. Y por último tenemos oraciones con neologismo. A continuación veremos algunos de los neologismos anteriores puestos en una oración para brindar más contexto. Estaba actualizando mi blog anoche, pero el wifi se cayó. No pude creerte cualquier fake news sin importar quién lo tuiteó. Lo ideal es googlearla. No dejes entrar a esos hipsters. Están todo el día vapeando. Y por último, ¿te quieres tomar una selfie con mi smartphone? Muchas gracias. Los arcaísmos son aquellas palabras y formas lingüísticas en desuso dentro de una lengua que proviene de épocas y formas de habla pasada, pero aún así permanecen en la lengua en contextos muy específicos. La mayoría de los arcaísmos
del español hablado durante la Edad Media y el siglo XXI. Generalmente ha perdido su contexto y responde a estructuras y fórmulas que en el español perdió a lo largo del tiempo. Por esta razón se enlista en la mayoría de los diccionarios de la lengua como anticuado, desuso o poco uso, también como arcaísmo determinado significado de la palabra aún en uso, pero en otro sentido, o sea, cierto significado que se permite en el tiempo, aún las palabras sigan en uso con un significado contemporáneo. Los arcaísmos en este caso pueden seguir usándose, pero son muy poco comunes y a veces persisten en un ámbito muy puntual. Tipos de arcaísmo. Los arcaísmos están divididos en arcaísmo absoluto y en arcaísmo relativo. El absoluto, aquella palabra o giro antiguo que no se usan comúnmente en ninguna comunidad de habla del mismo idioma, es decir, que se ha quedado absolutamente desagadadas en el transcurso de la lengua. Los arcaísmos relativos, aquellas palabras y giros antiguos que se han desaparecido solo de algunas variables geográficas de la lengua, pero persisten en otras y por lo tanto siguen relativamente vigentes. Por ejemplo, tenemos aquetes, aquetas, aqueses, aquesas, que significan aquel, aquella, aquellos, aquellas. Mouse o musea, que su significado es nuestre o nuestra. Atuate, de aglomeración de gente. Manque, aunque. Atacarse, abotonarse. Desmontarse, quitarse el sombrero. Solecismo. El solecismo es un vicio del lenguaje que consiste en construir una oración incorrectamente con errores sintácticos que se ven establecidos en la estructura de la oración con respecto a la concordancia, el régimen y la construcción, que se debe de respetar las normas de la gramática de la lengua. Existen 3 tipos de solecismos. El primero es solecismo de concordancia, que afecta el género y número de la oración. Por ejemplo, hace años que no lo hago, correctamente sería hace años que no lo hago. En segundo tenemos solecismo de régimen o preposicionales, que es cuando se utiliza una preposición que no exige el complemento. Por ejemplo, de acuerdo a lo establecido, correctamente debería ser de acuerdo con lo establecido. Y en el número 3 tenemos solecismo de construcción, que es cuando la forma, el uso y las normas de la oración son utilizadas incorrectamente, que quiere decir que la oración está mal ordenada. Por ejemplo, el carro todo chocado que tenía el doctor, correctamente debería ser el doctor tenía un carro todo chocado.